A temprano del 14 de agosto, el misionero cristiano Frank Rawlinson, de 66 años, había ido a su oficina en el edificio de la misión, detrás del Consulado General Británico, como era su costumbre los sábados. 13 al 15 de agosto. Sábado negro. Poco antes de las 11 horas, 5 aviones chinos emergieron sobre los tejados, dirigiéndose al río y a los barcos japoneses. Los aviones lanzaron sus bombas, pero todas fallaron y varias de ellas explotaron en los muelles, pulverizando edificios y enviando metralla en cascada por el aire. Los cañones de los acorazados japoneses respondieron con un bombardeo masivo, poniendo en peligro aún más a aquellos que tenían la mala suerte de vivir o trabajar en la zona, mientras fragmentos de proyectiles giraban hacia el suelo con mortal abandono. A las 11:20 se produjo otro ataque aéreo chino. Esta vez lo llevaron a cabo 3 aviones, y nuevamente el Izumo fue el objetivo directo. Afortunadamente, protegido del mal olor dentro de su automóvil, eligió una ruta a lo largo del Band, la zona costera emblemática, abriéndose paso entre multitudes inusualmente densas. En su mayoría eran refugiados de los distritos chinos que buscaban un santuario de las hostilidades al norte del arroyo. Rawlinson sabía bien que Shanghái era una ciudad que podía cambiar su apariencia de la noche a la mañana bajo la influencia de grandes acontecimientos políticos. Después de todo, había sido su hogar durante 35 años, desde que llegó como un joven misionero. China todavía era un imperio en aquel entonces y él se había enamorado de su antigua cultura. Incluso había adoptado un nombre chino, Yu Linsen. Poco a poco se había convertido en un. Cuando llegó la hora de almorzar, Rawlinson condujo hasta su casa en la concesión francesa. Pasó por el puente jardín sobre el arroyo Suyou, un arroyo que atravesaba Shanghái y era la estación final de gran parte de las aguas residuales de la ciudad. Estaba a solo un cuarto de milla del crucero japonés Izumo, el buque insignia de la tercera flota anclado en el río Huangpu frente al consulado japonés. Esto convirtió su lugar de trabajo en uno de los lugares más peligrosos de Shanghái. El Izumo había ayudado a los marines japoneses tierra adentro con su artillería pesada, especialmente sus 4 cañones de 20 centímetros y 14 cañones de 6 pulgadas, y se había convertido en un objetivo obvio para el ataque chino, miembro respetado del establishment extranjero. Entre sus muchos títulos se encuentran el de editor del periódico The Chinese Recorder y cofundador de la Shanghai American School. China era su destino a medida que se acercaba a la vejez, había sido testigo de cómo su amada China se estaba desmoronando bajo el talón de hierro del agresivo imperialismo japonés. No me gusta la guerra. Creo que no es cristiano, había escrito en una carta a unos conocidos en Estados Unidos menos de 2 semanas antes. Sin embargo, no sé qué más puede hacer China excepto resistirse a Japón a menos que quiera convertirse prácticamente en una colonia japonesa. Sin embargo, después de muchos años de esperar pacientemente el momento oportuno, China finalmente estaba contraatacando y, como resultado, este sábado, la ciudad más próspera del país estaba expuesta a la guerra moderna en su forma más letal. En circunstancias normales, Rawlinson habría regresado a su oficina por la tarde para trabajar tranquilamente, pero los intensos combates a lo largo del río Huangpu aconsejaban salir de la rutina de días más tranquilos. En cambio, pasó algunas horas en casa, antes de salir a buscar el periódico de la tarde poco antes de las 4 de la tarde. Lo convirtió en una pequeña salida familiar. Se subió a su coche con su esposa Florence y su hija Jan, de 13 años. No fue un viaje largo y, en el camino de regreso, condujo su vehículo por la avenida Eduardo VII, en la frontera entre el acuerdo internacional y la concesión francesa. Estaba lleno de gente. Huangpu estaba a varios cientos de metros de distancia, pero aún así el cielo sobre ellos estaba lleno de bocanadas de humo de cañones antiaéreos que mostraban que la batalla sobre el Izumo había continuado hasta la tarde. Rawlinson, siempre un agudo observador de la vida a su alrededor, observaba con entusiasmo las escenas que pasaban por la ventanilla del coche mientras intentaba conducir su vehículo entre la masa de automóviles, bicicletas y peatones que atascaban la calle. A medida que el automóvil se acercaba al Great Wall Amusement Center, un teatro chino donde se distribuía arroz a los refugiados de guerra, la multitud afuera se hizo aún más densa. Conducir y mirar era en ese momento completamente peligroso, con la posibilidad muy real de
Que alguien saliera lastimado. Florence Roblinson instó a su marido a detener el coche. Tendrás una mejor vista desde afuera, le dijo. En cambio, pasó algunas horas en casa, antes de salir a buscar el periódico de la tarde poco antes de las 4 de la tarde. Lo convirtió en una pequeña salida familiar. Se subió a su coche con su esposa Florence y su hija Jan, de 13 años. No fue un viaje largo y, en el camino de regreso, condujo su vehículo por la avenida Eduardo VII, en la frontera entre el Acuerdo Internacional y la concesión francesa. Estaba lleno de gente. En el momento en que Rawlinson salió del auto hubo un destello de luz y luego una explosión ensordecedora. Después de largos segundos de silencio atónito, Florence Rawlinson miró con aprensión por la ventanilla del coche y sintió que se le encogía el corazón al ver a su marido tumbado boca arriba, despatarrado sobre el suelo frenar. Ella salió apresuradamente del auto y tomó su cabeza sin vida entre sus brazos. Aturdida. Notó un gran agujero en la parte izquierda de su pecho. La sangre brotaba en un chorro espeso. Jan también había salido y estaba cerca, observando con silenciosa incredulidad a su alrededor. La gente se levantaba y trataba de orientarse, moviéndose con la atontada falta de rumbo de los sonámbulos. Grandes trozos de escombros cubrían el asfalto. Algunos de los escombros eran ladrillos y hormigón, rotos y deformados. Otros restos eran humanos y demasiado horribles para mirarlos. Varios automóviles habían estallado en llamas. Calle abajo. Una nube de humo espeso envolvió el lugar donde había estado el Great Old Amusement Center. El caos había azotado el corazón de Shanghái y, en medio de todo, Roblinson murió. Fue uno de los 4 ciudadanos estadounidenses que perdieron la vida en Shanghái el mismo día, con pocos minutos de diferencia. Juntos se habían convertido en las primeras víctimas estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial. Cientos de civiles murieron cuando una serie de bombas perdidas lanzadas por aviones de la Fuerza Aérea China explotaron en áreas densamente pobladas en lo que casi instantáneamente se describió como Sábado Negro o Sábado Sangriento. Cuando ocurrieron las tragedias, la batalla de Shanghái ya había entrado en su segundo día. Desde el viernes, 13 de agosto, los habitantes de la ciudad escuchaban disparos de rifle y de ametralladoras, interrumpidos ocasionalmente por el sordo estampido de la artillería. Incluso las almas más optimistas ya no podían descartar los acontecimientos como simples incidentes aislados. Fue la guerra. La línea del frente que surgió siguió aproximadamente el límite norte del Acuerdo Internacional, extendiéndose por aproximadamente 8 millas desde la estación de ferrocarril del norte vía Hongkou y Yansupu hasta el río Huangpu, con un saliente que se extendía desde el norte del asentamiento hasta el parque Hongkou en el territorio chino. Parte de Shanghái. De hecho, el viernes 13 estuvo a la altura de su reputación y fue un día infeliz. El primer disparo en lo que se convertiría en una batalla de 3 meses fue rojo a media mañana. Miembros de la marina japonesa, que se habían vestido de civil y se habían hecho pasar por matones ronin bulliciosos, se habían presentado en las barricadas mantenidas por el Cuerpo de Preservación de la Paz en el extremo norte de Yansupu alrededor de las 9:15 de la mañana. Procedieron a provocar a los chinos guardias con fuertes burlas y burlas. Cuando los chinos dispararon un tiro de advertencia al aire, la espalda roja japonesa, con el objetivo de matar, los chinos respondieron del mismo modo y se produjo un intercambio mortal. A partir de ese momento, la situación ya no pudo controlarse. Esta, al menos, es la versión de los hechos dada por el jefe del Cuerpo de Preservación de la Paz a un entrevistador muchas décadas después de que terminara la guerra. Otros oficiales chinos, incluido Zhang Zizong, dijeron que la batalla de Shanghái comenzó con un enfrentamiento en el extremo occidental del pequeño Tokio, cerca de la prensa comercial, un edificio recientemente reconstruido después de haber sido destruido durante la batalla de 1932. Los tiroteos esporádicos se prolongaron durante 20 minutos antes de amainar. El alcalde Yu rápidamente emitió un comunicado a Associated Press y Reuters culpando a los japoneses por haber sido los primeros en ser rojos. Los japoneses sostuvieron que habían sido atacados por un ametrallador chino escondido dentro del edificio de Commercial Press antes de regresar a ellos mismos. 6. La verdad sobre quién inició la batalla, y dónde y cuándo comenzó, probablemente permanecerá oscurecida para siempre entre afirmaciones y contrademandas. 7.
aire, la espalda roja japonesa, con el objetivo de matar. Los chinos respondieron del mismo modo y se produjo un intercambio mortal. A partir de ese momento, la situación ya no pudo controlarse. Esta, al menos, es la versión de los hechos dada por el jefe del Cuerpo de Preservación de la Paz a un entrevistador muchas décadas después de que terminara la guerra. Los comandantes chinos enviaron patrullas para realizar ataques de sondeo, con la esperanza de encontrar puntos débiles en las defensas japonesas y hacerlas retroceder donde quiera. Posiciones que estuvieran, mientras sus homólogos japoneses se apresuraban a ocupar clave posibles, fuera de su línea principal de defensa, para estar en una situación más segura. Posición ventajosa una vez que su adversario lanzó una ofensiva mayor. Los pequeños grupos de soldados de ambos bandos se movían por callejones estrechos para minimizar el riesgo de ser detectados, pero cada vez que se topaban unos con otros, los resultados eran mortales. Independientemente de las circunstancias exactas en las que estalló la batalla el 13 de agosto, rápidamente se volvió imparable. A medida que avanzaba el día, la nerviosa actividad a pequeña escala continuó en toda la parte norte de Shanghái en el sector occidental de la línea del frente, donde la recién llegada 88ª División de Infantería del Ejército Chino estaba preparando sus posiciones. El centro de actividad era el cuartel general de los marines japoneses cerca del Parque Hongkou. Era prácticamente una fortaleza, con su enorme estructura de 4 pisos protegida del bombardeo aéreo y de artillería por un doble techo de hormigón armado. El edificio, que tenía un gran patio interior, ocupaba 2 manzanas de la ciudad, lo que le permitía albergar a miles de tropas a la vez. Muy visible, constituyó a la vez una amenaza militar real y un símbolo de la presencia de Japón en Shanghái. Los chinos no tenían dudas sobre lo que tenían que hacer. Tuvieron que borrarlo el vínculo principal entre la sede marítima y la sección japonesa del acuerdo internacional. Más al sur era Sichuan North Road. Se convirtió en escenario de frenética actividad desde el primer día de la batalla. Vehículos blindados japoneses y patrullas en motocicleta con ametralladoras montadas en los sidecars circulaban a toda velocidad por la calle, que de otro modo estaría desierta, mientras morteros de trinchera colocados a lo largo del pavimento lanzaban granadas hacia Zabei, al oeste. Mientras columnas de humo se elevaban hacia el cielo desde los edificios del distrito chino, los oficiales japoneses, apretujados en una estrecha torre de mando en lo alto del cuartel general de la Marina, observaban los resultados del bombardeo a través de prismáticos. Los informes de que francotiradores chinos se habían posicionado en los pisos superiores de los edificios a lo largo de la carretera provocaron que escuadrones japoneses comandados por oficiales armados con espadas realizaran registros puerta a puerta. Los sospechosos fueron arrastrados sin contemplaciones hacia un destino incierto. No se vio ni un solo civil en la zona. Todos se mantuvieron en casa, detrás de las ventanas cerradas y con las cortinas corridas. En la tarde del 13 de agosto, el cuartel general de la Marina del Puente de los 8 personajes se convirtió en el escenario de uno de los primeros enfrentamientos importantes de la batalla. El puente tenía solo 60 pies de largo y atravesaba un arroyo menor. Sin embargo, a pesar de su modesto tamaño, ambos bandos lo consideraban de gran importancia táctica. Los comandantes chinos lo vieron como una ruta principal de avance hacia el área de Hongkou y creían que si el puente terminaba en manos japonesas, se convertiría en como un trozo de hueso atrapado en la garganta. 12 aproximadamente al mediodía, el mayor Ye Jin, comandante de batallón de la 88ª División de Infantería, condujo a un par de cientos de hombres de su batallón desde el área alrededor de la estación de ferrocarril del norte hacia el puente de los 8 caracteres. Cuando los soldados alcanzaron su objetivo alrededor de las 3 de la tarde, vieron una pequeña unidad japonesa que acababa de llegar al otro lado del arroyo y estaba estableciendo posiciones defensivas. Los chinos abrieron fuego y lograron tomar posesión del puente. A su vez, los japoneses lanzaron un breve bombardeo de artillería que provocó varias bajas chinas. Cerca del puente se escucharon disparos intermitentes hasta las 9 horas, cuando un silencio precario se apoderó de la zona más al este, en el sector de la 87ª División de Infantería. El día también estuvo lleno de maniobras frenéticas, interrumpidas por estallidos de violencia a veces prolongados. Grupos
de reconocimiento chinos se infiltraron en áreas controladas por el enemigo y llegaron hasta el club de golf japonés cerca del río Wampu, donde comenzaron a disparar contra los trabajadores ocupados preparando el campo de aire improvisado. Con las primeras andanadas de los francotiradores chinos, nubes de polvo llenaron el aire y los trabajadores corrieron apresuradamente a ponerse a cubierto. Los soldados japoneses apostados en la casa club respondieron inmediatamente al fuego, arruinando la puntería de los francotiradores. Después de aproximadamente una hora, 2 barcos japoneses amarrados en el río Wampu, el destructor Kuri y la cañonera Seta, fueron llamados para ayudar a los marines japoneses que se enfrentaban a la 87ª División de Infantería en Tierra. Proyectiles de 4 y 6 pulgadas crujieron en el cielo y explotaron en los distritos chinos del norte. La Universidad de Shanghái también fue bombardeada porque las tropas japonesas en tierra creían que había sido ocupada por soldados chinos. Finalmente, los últimos 15 miembros en la artillería naval, 2 estadounidenses, se vieron obligados a huir del personal que quedaban. Campus había acudido al rescate de la infantería en apuros en tierra, en una escena que se repetiría una y otra vez en los próximos días y semanas. El momento de la batalla había llegado demasiado pronto para el ejército chino. No había tenido tiempo de transformarse en una fuerza de combate de primera clase compuesta por 60 divisiones modernas, que era el sueño de Chiang Kai-shek y probablemente podría haberse logrado si la paz hubiera durado más. Aún así, Alexander von Falkenhausen confiaba en que sus soldados chinos, altamente motivados, minuciosamente entrenados y costosamente equipados, podrían desempeñarse bien en la lucha contra los japoneses que se estaba iniciando. La cuestión clave, pensaba Falkenhausen, era si los chinos estaban dispuestos a abandonar sus anticuadas prácticas y seguir las instrucciones alemanas. Lo más importante era que debían buscar un Entscheidungsschlacht, la batalla decisiva de la doctrina prusiana que podría eliminar a su adversario de un solo golpe. Sí. El ejército chino sigue el consejo de los asesores alemanes, será capaz de hacer que los japoneses crucen la Gran Muralla, dijo el oficial seguro de sí mismo a un diplomático británico. Tal vez estableciendo comparaciones implícitas con la forma en que una serie de guerras victoriosas en las décadas de 1860 y 1870 habían ayudado a unir a los alemanes nación y convertirla en la mayor potencia de Europa continental. Falkenhausen consideró que el cataclismo que se avecinaba era una buena oportunidad para unir al pueblo chino después de años de luchas internas. Guerra contra la escala nacional, dijo, es una experiencia necesaria para China y la unificará. 17. El optimismo del general alemán se había contagiado a Chiang Kai-shek, quien había internalizado la forma de hacer la guerra alemana e insistió en una postura firme contra los japoneses en la primera etapa de la batalla de Shanghái. Durante la noche del 13 al 14 de agosto, finalmente envió órdenes a Zhang Zizong, el comandante del ala izquierda, para que lanzara el ataque total contra las posiciones japonesas que los comandantes de campo habían estado anhelando. Zhang debía reunir todas las tropas a su disposición en un esfuerzo audaz para eliminar a los japoneses de una vez por todas, tal como recomendaban los alemanes. El plan tenía una debilidad. El asalto debía concentrarse en el cuartel general de la Marina y el resto del saliente de Hong Kong, evitando al mismo tiempo la batalla con los japoneses dentro de las fronteras formales del acuerdo internacional. Esto pretendía ser un alivio para la opinión pública internacional y era una buena política. Sin embargo, militarmente estuvo cerca del suicidio y aumentó significativamente los riesgos de toda la operación. La zona de Hong Kong era la posición más fortificada de todo el frente. El cuartel general de la Marina estaba en el centro de una densa red de posiciones de ametralladoras pesadas protegidas por alambre de púas, emplazamientos de hormigón y paredes de sacos de arena. Después de los preparativos que duraron la mayor parte del día 14 de agosto, las fuerzas de Zhang lanzaron su ataque a última hora de la tarde. En las pocas horas que quedaban antes del atardecer se produjeron intensos combates, y casi de inmediato fue evidente que la 88ª División de Infantería se había topado con una resistencia aún más dura de lo esperado. Además del fuego directo de los japoneses atrincherados, los atacantes fueron bombardeados por la poderosa artillería de la Tercera Flota, que fue impresionante incluso cuando utilizó solo una fracción de su fuerza total de 700 as. Batalla. Durante la Gran Guerra, la artillería fue el arma principal
reina del campo de piezas. La infantería china, por el contrario, carecía del entrenamiento adecuado en el uso. Podían armar contraposiciones enemigas de sus cañones más pesados, que, fortificadas, han marcado la diferencia, se quedaron demasiado atrás y con demasiada facilidad fallaron sus objetivos cuando tripulaciones inexpertas siguieron las coordenadas asombradas de observadores que no estaban colocados lo suficientemente cerca de los objetivos. La escala nacional, dijo, es una experiencia necesaria para China y la unificará. 17. El optimismo del general alemán se había contagiado a Chiang Kai-shek, quien había internalizado la forma de hacer la guerra alemana e insistió en una postura firme contra los japoneses en la primera etapa de la batalla de Shanghái. Durante la noche del 13 al 14 de agosto, finalmente envió órdenes a Zhang Zizong, el comandante del ala izquierda, para que lanzara el ataque total contra las posiciones japonesas que los comandantes de campo habían estado anhelando. Zhang debía reunir todas las tropas a su disposición en un esfuerzo audaz para eliminar a los japoneses de una vez por todas, tal como recomendaban los alemanes. El plan tenía una debilidad. El asalto debía concentrarse en el cuartel general de la Marina y el resto del saliente de Hong Kong, evitando al mismo tiempo la batalla con los japoneses dentro de las fronteras formales del acuerdo internacional. Esto pretendía ser un alivio para la opinión pública internacional y era una buena política. Sin embargo, militarmente estuvo cerca del suicidio y aumentó significativamente los riesgos de toda la operación. La zona de Hong Kong era la posición más fortificada de todo el frente. El cuartel general de la Marina estaba en el centro de una densa red de posiciones de ametralladoras pesadas protegidas por alambre de púas, emplazamientos de hormigón y paredes de sacos de arena. Además, algunas de las posiciones japonesas tenían muros defensivos tan gruesos que era cuestionable si incluso el armamento más poderoso del lado chino, los obuses de 150 mm, podrían hacer algo. Más que abollarlos, esas tácticas provocaron pérdidas extraordinariamente cuantiosas en el lado chino, incluso en los rangos superiores. Hacia las 5 de la tarde, el general de división Huang Meixin, comandante de 41 años de la 264ª Brigada de la 88ª División de Infantería, lideraba un ataque en las proximidades del cuartel general de la Marina. Su comandante de división, San Yuanliang, intentó ponerse en contacto con él por teléfono de campo, pero se vio obligado a esperar. Cuando finalmente logró comunicarse con Huang, le contó un chiste poco común. Pasó tanto tiempo que pensé que estabas muerto, dijo. Apenas unos minutos después, como si el destino quisiera castigar a San Yuanliang por este poco de humor negro, el puesto de comando 22. Meixin fue alcanzado por una granada de artillería, matando los shock de Huang instantáneamente. Entre las filas a medida que se conoció la noticia, recordó Wu Ganliao, un ametrallador de la 88ª División. El comandante de brigada Huang era una persona imparcial y mostró verdadero afecto por sus tropas. Fue una noticia triste. 23. Huang no fue en modo alguno un caso excepcional. Los oficiales chinos murieron en gran número desde el primer día. Un regimiento perdió a 7 comandantes de compañía en el mismo breve ataque. 24. Hubo varias explicaciones para la alta incidencia de muerte entre los rangos superiores. Uno de ellos era el espíritu de algunos oficiales de liderar desde el frente, en un intento de infundir valor a sus hombres. Sin embargo, incluso liderar desde la retaguardia podría ser muy arriesgado en el combate urbano, donde los bandos opuestos a menudo estaban a solo unos metros de distancia el uno del otro y donde el entorno laberíntico, proporcionado por edificios de varios pisos y callejones estrechos, podría conducir a una situación altamente fluida. De modo que era tan probable que el enemigo estuviera detrás como delante. Además, los soldados de ambos bandos atacaron deliberadamente a los oficiales enemigos, quizás más que en otros conflictos, porque las rígidas jerarquías de liderazgo daban mucha importancia a la capacidad de decapitar a la unidad contraria. Sin embargo, ante todo, las enormes tasas de mortalidad entre los oficiales y, en mayor medida, entre los soldados rasos y soldados, fueron el resultado de que las fuerzas chinas emplearon ataques frontales contra un enemigo atrincherado bien armado. Los hombres que, como resultado, estaban muriendo a centenares eran soldados de élite de China, producto de
Años de esfuerzo para construir un ejército moderno. Formaron la mejor esperanza de la nación para poder resistir a Japón en una guerra prolongada. Sin embargo, desde el primer día de batalla, fueron desperdiciados a un ritmo alarmante e insostenible. Después de solo unas pocas horas de operaciones ofensivas con muy pocos beneficios que mostrar, Chiang Kai-shek decidió reducir sus pérdidas. No lleven a cabo ataques esta noche, ordenó a Zhang Zizong en un telegrama. Esperen nuevas órdenes. En las semanas que precedieron al estallido de la guerra en Shanghái, Chiang Kai-shek había recibido un desfile de líderes de las provincias que estaban ansiosos por unirse a la lucha que se avecinaba. Después de años de conflicto civil, un nuevo sentido de unidad los unía por primera vez. Guíanos contra los japoneses y prometemos nuestras tropas y lealtad mientras dure la guerra, fue el mensaje que todos transmitieron como señal de su sinceridad hacia los provincianos. Chiang decidió nombrar a uno de sus rivales más antiguos, un hombre que años antes lo habría visto felizmente asesinado, para el puesto de comandante general en el área de Shanghái. Su nombre era Feng Yuxiang, pero para los extranjeros era más conocido como el general cristiano. Había alcanzado prominencia como señor de la guerra en el tumultuoso norte de China y se hizo famoso por su celo misionero después de convertirse al cristianismo. Se dice que llevó a cabo bautismos masivos de sus soldados con mangueras y les ordenó marchar al son de escuchen el 27. Todo esto estuvo muy bien para Chiang. Pero estaba más Kai-shek, el mismo un Gerald de Inchelsin, cristiano convertido, preocupado por la defensa de una línea indulgente hacia los comunistas por parte de Feng Yuxiang, de 54 años. Además, difícilmente podía olvidar que Feng Yuxiang había participado en una rebelión abierta contra su gobierno a principios de la década. Aún así, estaba dispuesto a dejar de lado estas diferencias por el momento. Alto, corpulento y siempre alegre, Feng Yuxiang no dudó cuando le ofrecieron la orden. Mientras sirva para luchar contra Japón, le dijo Feng a Chiang, diré que sí, sin importar lo que sea. Su nombramiento. Feng era aproximadamente una década mayor que sus subordinados directos, lo cual era una ventaja, pensó Chiang. Quería a alguien poseído y prudente que pudiera contrarrestar los temperamentos irritados en el siguiente nivel de la cadena de mando. Los comandantes de primera línea son demasiado jóvenes. Tienen mucho coraje, pero les falta experiencia, dijo Chiang. 29. Como señal de su sinceridad hacia los provincianos, Chiang decidió nombrar a uno de sus rivales más antiguos, un hombre que años antes lo habría visto felizmente asesinado, para el puesto de comandante general en el área de Shanghái. Se anunció cuando se produjeron los primeros disparos en rojo en Shanghái. En las semanas que precedieron al estallido de la guerra en Shanghái, Chiang Kai-shek había recibido un desfile de líderes de las provincias que estaban ansiosos por unirse a la lucha que se avecinaba. Después de años de conflicto civil, un nuevo sentido de unidad los unía por primera vez. Guíanos contra los japoneses y prometemos nuestras tropas y lealtad mientras dure la guerra, fue el mensaje que todos transmitieron. Feng trasladó su puesto de mando a un templo en las afueras de Suzhou a mediados de agosto. Casi inmediatamente después, fue a ver a Zhang Zizong, quien había establecido su mando justo al lado de la muralla de la ciudad de Suzhou. En ese momento, Zhang apenas comenzaba a darse cuenta de cuán dura era la resistencia japonesa en Shanghái. Realmente lo fue. Su personal estaba empezando a detectar signos desconcertantes de su enfermedad, sintiendo que la enfermedad y el agotamiento significaban que estaba luchando físicamente para mantenerse erguido y liderar la batalla. 30. Quizás una sensación de estar abrumado fue la razón por la que no pudo llevar a cabo tareas básicas como brindar protección adecuada contra ataques aéreos. Feng, por el contrario, tenía el saludable respeto de un soldado de infantería por los aviones. Y había notado cómo su propia caravana parecía atraer la atención de los aviones enemigos. Será mejor que te muevas, le dijo al jefe de personal de Zhang Zizong. De lo contrario, te bombardearán. Poco después de su visita, Feng partió hacia Shanghái en un automóvil. Ni siquiera había recorrido 3 kilómetros cuando un enjambre de aviones japoneses apareció sobre su cabeza, volando en dirección a Suzhou. Segundos después vio nubes elevarse sobre el puesto de mando de Zhang Zizong. Zhang sobrevivió al bombardeo, pero recibió una lección. Los japoneses sabían desde el principio dónde estaba el cuartel general de Zhang,
dijo Feng Wu. Parasasia Spunt, descendiente de la rica dinastía de comerciantes de algodón, el viernes 13 de agosto fue un día emocionante, pero no tuvo nada que ver con la guerra. Se iba a casar. Después de una ceremonia civil en el consulado francés, la familia tuvo un almuerzo informal en su lujosa casa cerca del Band. Cuando un amigo de la familia estaba a punto de levantar su copa para brindar, fue interrumpido por el estallido amortiguado de los cañones en la distancia, y luego el sonido más agudo de la artillería naval justo afuera, en el río. Nadie puede decir que esta boda no comienza con éxito, dijo el amigo. 32 Los expatriados que estaban de picnic en el área de Yansupu cuando comenzó el combate recibieron el nuevo giro de los acontecimientos con similar sangre fría. Eran espectadores y vieron la pelea con la divertida distanciamiento de los espectadores obligados a presenciar una pelea de bar de borrachos. Cuando los proyectiles de la artillería naval comenzaron a volar sobre sus cabezas, acordaron que había llegado el momento de retirarse hacia el sur, hacia el acuerdo internacional. Sin embargo, su estado de ánimo siguió siendo excelente. Era el tipo de aventura que había llevado a los buscadores de emociones a Asia. En primer lugar, uno de ellos las llamó las 3 horas más emocionantes desde mis días de guerra justo al norte de Suyou Creek, un grupo de politólogos de universidades estadounidenses observaban el desarrollo de la batalla desde el techo de su hotel, el Astor House. Estaban en un viaje de estudios por Asia y habían evitado Beijing debido a los combates allí. Ahora se encontraron en medio de la acción, notando cómo las Resenzabei coloreaban el cielo con un tono rojo antinatural, pero extrañamente hermoso. Debían partir en un barco hacia Japón el domingo, 2 días después, pero habían comenzado a preguntarse si los acontecimientos que evolucionaban rápidamente podrían alterar sus planes. Estábamos un poco preocupados, pero no seriamente en ese momento, dijo William Vergil, profesor de 37 años del Minnesota State Teachers College para los extranjeros de Shanghái, tanto visitantes como residentes. La guerra fue una distracción bastante violenta, pero nada realmente peligroso, o eso pensaban. Para los chinos, la vida se estaba desmoronando. A medida que los combates se intensificaban en torno al distrito japonés, miles de refugiados huían por las calles en dirección a Suyou Creek y al puente Jardín, que era el único vínculo con el acuerdo internacional que permanecía abierto. Fue una estampida loca y despiadada donde los débiles tenían pocas posibilidades. Mis pies resbalaban en sangre y carne, recordó Rhodes Farmer, periodista del North China Daily News, que se encontró en un mar de personas que luchaban por salir de Hong Kong. Media docena de veces supe que caminaba sobre cuerpos de niños o de ancianos, absorbidos por el torrente, pisoteados por innumerables pies. Cerca del arroyo, la masa de humanidad sudorosa y jadeante estaba casi fuera de control, mientras avanzaba hacia el puente, que tenía apenas 55 pies de ancho. 2 centinelas japoneses quedaron casi abrumados por la multitud y reaccionaron tal como les habían enseñado, con una brutalidad inmediata y refleja. Uno de ellos golpeó con la bayoneta a un anciano y arrojó el cuerpo sin vida al arroyo sucio de abajo. Esto no disuadió a ninguno de los otros refugiados, que siguieron avanzando hacia el puente y lo que creían que era la seguridad del acuerdo internacional. 35 no podían saberlo, pero estaban avanzando en la dirección equivocada, hacia la matanza de civiles inocentes más horrenda de toda la campaña de Shanghái. Un tifón arrasó Shanghái el sábado, 14 de agosto. Hacía un tiempo terrible para Jingwu, pero la Fuerza Aérea China despidió a sus jóvenes pilotos, 40 en total. Ninguno de los cuales había sido probado en batalla. La falta de coordinación entre el ejército chino y los oficiales de la Fuerza Aérea hizo que los ataques tuvieran solo un valor táctico marginal para las tropas en tierra.